y vamos a aprovechar el tiempo para saludar a Nico Pertierra, que pertenece, como siempre decimos, a CESO, este grupo de trabajo sobre temas económicos y políticos que produce mensualmente un informe. Esta vez, al menos de los muchos que he leído, está imperdible por el nivel del análisis y por la paradoja que plantea, me parece, este análisis. Pero primero saludamos a Nicolás. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y gracias por comunicarse, como siempre. Nicolás, bueno, en esta ocasión el planteo que ustedes hacen, este resumen de coyuntura que se acaba de publicar, es la situación política y también, obviamente, de la economía que se genera con esta tensión con lo que algunos medios llaman genéricamente el campo, cuando en realidad se trata de un grupo de asociaciones y también de empresas vinculadas todas entre sí en esta mesa de enlace que muy fuertemente está presionando al gobierno actualmente a partir de decisiones que se han tomado hace pocos días. Pero hablemos un poco del contexto, que es lo primero que ustedes analizan, esta coyuntura internacional y cómo impacta en el plano local y cómo pega sobre todo los niveles de inflación que vamos a tener, ¿no? Bueno, la verdad que no es una novedad el impacto que pueden tener los precios internacionales en la economía local. Sobre todo la cuestión de alimentos, ¿no? La FAO, que es la organización mundial que monitorea justamente la cuestión de los alimentos en el mundo, midió para el mes de febrero una variación de los precios de los alimentos del 4%, en dólares estamos hablando, ¿no? Si le sumamos nuestra devaluación del tipo de cambio, se va a valores de 6-7%, que es justamente lo que dio la inflación de alimentos. Entonces, la cuestión central vuelve a estar en cómo desacoplar ese precio internacional del precio local. Hay instrumentos para eso. El típico instrumento, y me parece más eficiente para eso, son las retenciones, porque tienen una virtud, las retenciones, que por un lado generan un desacople en los precios, ¿no? Que termina rigiendo un precio local interno distinto al precio internacional. Y el segundo efecto positivo es que también genera recursos fiscales, ¿no? Que pueden destinarse sobre todo a esa base de la pirámide social, que es la más golpeada por el incremento de los alimentos. Esos recursos fiscales que pueden destinarse a incrementar, por ejemplo, y generar bonos puntuales en la tarjeta alimentar, en jubilados y jubiladas, en distintos frentes que ataquen sobre todo la cuestión alimentaria, ¿no? Ahora, esto que acabas de señalar, hay la bendita palabra retenciones, genera mucho escozor en un sector que mencionábamos recién, que es el sector de los agroexportadores, pero vía medios de comunicación puede uno ver, como hemos visto en muchas fotografías, un Citroën 13B con un cartelito que dice "Todos somos el campo", desfilando por las rutas de Santa Fe, Córdoba o provincia de Buenos Aires. Y ahí tenés votantes, digamos. Hay un impacto político claro también en este conflicto. Totalmente, y yo también sumaría que el gobierno, dentro de las medidas que anunció recientemente, la modificación de las retenciones que anunció en los derivados de la soja, harina y aceite de soja, fue que pasaran del 31 al 33% las retenciones para esos productos. Y esto ya puso en una situación muy beligerante a las entidades que vos mencionabas, ¿no? Muy confrontativa, que incluso van por cuestionar no solo la modificación del 31 al 33%, van cuestionando cualquier nivel de retenciones, ¿no? Que sean directamente cero, por una discusión más legal, que es importante tenerla en cuenta, en la que el Congreso me parece debería tener también un rol importante, porque hoy el Poder Ejecutivo, si quiere volver a modificar las retenciones, no lo puede hacer porque no tiene las facultades para hacerlo. ¿Por qué no tiene las facultades? Porque había un artículo justamente en la ley de presupuesto que lo habilitaba eso y se terminó rechazando el presupuesto. Entonces son cuestiones obviamente a tener en cuenta, pero es llamativo como con cambios mínimos, ¿no? Pasando 2% las retenciones, modificando 2% las retenciones para algunos productos derivados de la soja, la verdad que es llamativo porque estamos hablando de aumentos en los precios de las materias primas superiores al 20% en dólares, ¿no?
Claro. Ahora aparece otra cuestión que está también en el análisis. Por un lado, el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, se habla de Ucrania, siempre se habló como uno de los graneros del mundo. Rusia no le va en saca, al menos como proveedor de lo mismo que provee o que puede exportar Argentina, granos, cereales. De esto como una oportunidad. Ahora, al mismo tiempo, petróleo, insumos para el sector agrícola, nitrógeno, por ejemplo, por las nubes o directamente no se consiguen. ¿Qué pasa en la balanza de estas dos cuestiones? Bueno, es interesante la pregunta, porque bueno, es muy difícil, hoy podemos hacer un escenario con unos precios, cuáles van a ser los precios por ahí la semana que viene es difícil, ¿no? Y por ahí cambia el escenario, pero viendo la tendencia de las últimas semanas, uno diría, bueno, hay un impacto positivo por el lado de las exportaciones, por lo que vos mencionabas, eso mejoraría la balanza comercial, pero el incremento en los precios de la energía termina anulando ese efecto prácticamente. Es decir, no terminan ni mejorando ni empeorando la balanza comercial, por lo que tenemos hasta ahora. ¿Cuál es el efecto que queda? No mejora el sector externo, no mejora las exportaciones, no nos va a traer más dólares este escenario. Sí nos va a quedar el efecto interno, ¿no? Que es el principal sobre el que va a quedar pendiente trabajar de alguna manera. Bien, y por último, este mismo escenario y toda esta situación de tensión con los sectores agroexportadores genera otra cuestión. Es decir, muy posiblemente no se va a ir a fondo con casi ninguna de todas estas medidas que se podrían profundizar. ¿Qué pasa con los sectores más desfavorecidos, digamos? Porque mientras tanto la inflación alimentaria del mes anterior fue superior al 7%, la de alimentos. Y este mes yo creo que vamos a estar muy por encima de eso. Es decir, ¿cómo resolvemos la cuestión? Y ahí hay dos tipos de medidas, sobre todo, que se pueden profundizar. Depende también de cómo escale y prosiga la cuestión bélica en Europa, en Ucrania en particular. Uno de las frentes es implementar más medidas que generen este efecto de desacople de precios. Por ahí descartamos las retenciones por la cuestión legal que decíamos antes. Bueno, ¿qué otras herramientas quedan? No me parecen las ideales, pero un tipo de cambio diferencial, por ejemplo, al que se exporten los granos para que no se traslade tan fuertemente los precios internacionales a los locales, puede ser una alternativa. También pensemos que en otros conflictos bélicos globales, ¿no? Y hay que remontarse al siglo XX, al siglo pasado para esto, tiene que ver con centralización incluso de compras de productos primarios, ¿no? Una administración más fuerte del comercio exterior. Uno parece difícil pensarlo en la semana que viene, pero es un escenario cambiante y dinámico y no hay que descartarlo. Y el otro frente me parece que es fortalecer políticas de ingresos, ¿no? En sectores que están particularmente golpeados por los alimentos. Algunas mencionamos, ¿no? Lo que tiene que ver con tarjeta alimentar, con los jubilados que están en la mínima o cerca de la jubilación mínima, y en comedores, en distintas formas de asistencia a la cuestión alimentaria que me parece va a ser la central. Perfecto. De todas maneras, acá aparece nuevamente un problema político que es dentro del propio gabinete. Parece haber alguna resistencia a este tipo de ideas. Sí, me parece que ahí la cuestión está entre el Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo por un lado y el Ministerio de Agricultura por el otro, ¿no? Pero también es una cuestión no solo al interior del gabinete, sino también, bueno, el gobierno ha intentado no tensar la cuerda. También está claro que para el gobierno en 2008 el conflicto agudo con las entidades agropecuarias fue muy costoso también, ¿no? Claro. Pero la realidad es que hoy ve como decíamos, no un sector tan confrontativo, tanto en entidades agropecuarias como en la COPAL, que es la organización que agrupa a las empresas productoras de alimentos, que tal vez no le quede otra alternativa, ¿no? A mí no me parece deseable, pero la verdad que del otro lado del mostrador tampoco han colaborado mucho, porque ¿qué se pone sobre la mesa en este contexto, ¿no? Yo todavía espero esa respuesta de los sectores productores del campo, de las empresas alimenticias. Mejoraron sus balances, mejoran sus precios. ¿Qué aportan a aliviar la carga sobre las grandes mayorías? Todavía esa respuesta no está sobre la mesa. Claro, si uno tiene el estómago suficiente para ver algunas mesas de la nación, ahí ve algunos actores que están pidiendo 0 retenciones, es decir, aportar nada. Claro.
Ese es un poco el planteo. Bien, Nico, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte para analizar estas cuestiones, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nicolás Pertierra, entonces, de CESO, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.